vamos a ver un método de la programación lineal que es el método de transporte. Si recordamos, la programación lineal es un modelo matemático que permite asignar recursos escasos entre demandas en competencia. Dentro de la programación lineal hay tres métodos: el método gráfico, que ya lo vieron la clase pasada, el método simplex y el método de transporte. Un problema que se resuelve por el método de transporte también se podría resolver por el método simplex. Sin embargo, resulta mucho más rápido y mucho más eficiente resolverlo por esta metodología que se diseñó específicamente para un tipo particular de modelo, como el que vamos a ver en este caso. Primero vamos a ver cuándo se aplica el método de transporte. El método de transporte busca minimizar un costo, es decir, la función objetivo es una función de costo que se busca minimizar, encontrar el mejor valor de costo, es decir, el mínimo. Del costo de distribuir una cantidad de productos entre distintos centros que la producen hacia distintos destinos, ¿sí? O sea, desde distintos orígenes a distintos destinos, de modo de hacerlo con el menor costo posible. Lo que va a buscar el método de transporte es encontrar las cantidades óptimas a transportar desde cada origen a cada destino, de modo de minimizar los costos. Para aplicar el modelo hay dos supuestos que se deben cumplir. Primero, que cada centro de demanda recibe todos sus requerimientos, ¿sí? Todas las demandas son satisfechas. Y por otro lado, los centros de oferta no pueden distribuir más que lo que producen, ¿sí? Por lo tanto, una de las restricciones está dada por la capacidad disponible de los centros de oferta. Este método tiene distintas aplicaciones. Una de las aplicaciones más conocidas es la de encontrar la mejor localización de las instalaciones, ¿sí? Por ejemplo, una empresa que decide instalar una nueva planta industrial y tiene entre distintas alternativas. Utilizando este método puede encontrar aquella localización que hace mínimo el costo de transporte desde ella hacia los distintos centros de demanda. Otra aplicación importante es la programación de la distribución de lo que producen distintas plantas a distintos almacenes o centros de demanda. Y también se lo podría utilizar para determinar los enrutamientos de costo mínimo para distribución o manejo de materiales dentro de una misma planta industrial. Como sabemos, los modelos de programación lineal, en caso particular del modelo de transporte, tenemos una función objetivo, en este caso es una función de costo, que vamos a buscar minimizar. Variables de decisión. En este caso las variables de decisión las vamos a identificar con la letra X. Y esas variables de decisión son las cantidades a transportar desde los orígenes Y hacia los destinos J. Como en todo problema de programación lineal, también debemos conocer los parámetros, es decir, datos del problema. En este caso, el parámetro más importante es el costo unitario de enviar una unidad desde el origen Y hacia el destino J. El modelo supone que este costo es directamente proporcional a las cantidades transportadas, ¿sí? Si transportar una unidad tiene un costo de 2 pesos, transportar 2 unidades va a tener un costo de 4 pesos, y así sucesivamente. Como todo modelo de programación lineal, además de parámetros y variables de decisión, tenemos restricciones. En este caso, las restricciones están dadas por la oferta, es decir, la capacidad de producción de las distintas plantas, y lo que demandan cada uno de los destinos. Esas son las dos grandes restricciones. Este modelo se puede representar a través de una red, ¿sí? Donde identificamos con nodos a los orígenes o las distintas ofertas y a los destinos. Y en los arcos identificamos las cantidades multiplicadas por su costo, que cada origen u oferta distribuyen a los distintos destinos o demandas. En este caso, si este nodo representaría la planta 1, esa planta, su capacidad de producción la va a distribuir
al almacén 1, al almacén 2, al almacén 3 y así sucesivamente. Y lo mismo para las demás plantas. Si suponemos un caso sencillo donde tenemos 3 orígenes que distribuyen su producción a 3 destinos, el A sub I, la capacidad de producción de la planta 1, A sub 1 sería en este caso, va a ser distribuido al almacén 1, al almacén 2 y al almacén 3. X11 va a ser la cantidad que la fábrica 1 transporta al almacén 1, X12 la cantidad que transporta al almacén 2 y X13 la cantidad que transporta al almacén 3. Del mismo modo para la planta 2 y para la planta 3. Por lo tanto, ya estamos viendo que tenemos 3 restricciones, una por cada una de las plantas que ofrecen sus productos, ¿sí? A su vez, el almacén 1 demanda una determinada cantidad, B sub 1, que va a ser satisfecha por lo que le envíe la planta 1, X11, lo que le envíe la planta 2, X21, y lo que le envíe la planta 3, X31. Y lo mismo para el almacén 2 y para el almacén 3. Por lo tanto, si miramos este modelo, estamos viendo que si tenemos 3 orígenes y 3 destinos, vamos a tener un problema con 9 variables de decisión y 6 restricciones, 3 por las ofertas y 3 por las demandas, ¿sí? Esas serían las características del modelo matemático que tendríamos que plantear. Si lo pensamos en forma genérica, ese modelo matemático, por un lado vamos a tener la función objetivo. ¿Cómo planteamos la función objetivo? Queremos minimizar un costo. Ese costo va a estar dado por la contribución al costo de la cantidad que transporte cada planta desde cada planta a cada almacén multiplicado por ese costo unitario. La sumatoria de todos esos factores quiere decir que en el caso de 3 plantas y 3 almacenes, la función objetivo de costo va a tener 9 sumandos, 9 componentes, 9 términos. Después vamos a plantear las restricciones. Vamos a tener una restricción por cada planta o por cada centro de oferta y tantas restricciones como centros de demanda, ¿sí? Todo lo que cada planta X sub I, cada planta produce, ¿sí? Perdón, todo lo que cada planta distribuye no podrá ser mayor a su capacidad, a lo que produce, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria, por ejemplo, la planta 1, lo que envía al almacén 1 más lo que envía al almacén 2 más lo que envía al almacén 3 no puede ser mayor que su capacidad, por lo tanto va a tener que ser menor o igual a su capacidad. Por los supuestos del modelo dijimos que todos los centros de demanda satisfacen sus requerimientos exactamente, por lo tanto esas restricciones son de igualdad, ¿sí? Lo que el almacén 1, B sub 1 demande va a ser satisfecho por el X11 más el X21 más el X31, lo que las 3 plantas distribuyen a ese almacén. Y por otro lado tenemos la condición de no negatividad, que es una condición del modelo de programación lineal. Lo que podemos ver es que en un caso genérico vamos a tener tantas restricciones como ofertas y como demandas, ¿sí? Por lo tanto, la cantidad de restricciones del problema va a ser N más M, la suma de todas las ofertas más todas las demandas. Una de las condiciones de modelo era que todas las demandas deben ser satisfechas. Por lo tanto, lo que ofrecen los orígenes debe ser mayor o igual a lo que demanden los almacenes. Es por eso que, en definitiva, todas las restricciones de nuestro modelo van a ser de igualdad. Porque para que el modelo sea equilibrado, todo lo que ofrecen la sumatoria de la oferta total debe ser igual a la sumatoria de la demanda total. Esa es una característica de este modelo.
Si tomamos como ejemplo un problema en el que tengamos 3 ofertas o 3 orígenes y 4 destinos, por ejemplo, 3 plantas que distribuyen su producción en 4 centros de distribución diferentes, el modelo matemático que planteemos va a tener 12 variables de decisión y 7 restricciones, 3 por los orígenes y 4 por los destinos. La función objetivo va a tener 12 términos, uno por cada una de las variables de decisión, donde los parámetros van a ser los costos unitarios de transporte, y las restricciones, las variables de decisión, una de las características de este modelo es que los coeficientes de uso de las variables de decisión en las restricciones son unos. Son todas restricciones de igual. Y por otro lado tenemos también las restricciones de no negatividad. Ese modelo matemático se podría resolver utilizando el método simplex, pero ¿cuáles son los problemas que tendríamos? Primero que tendríamos un modelo con un montón de variables de decisión. Como todas estas restricciones son de igual, no habría variables de holgura en la resolución por el método de simplex, pero sí habría variables artificiales. Habría una variable artificial por cada restricción de igual. Habría que plantear el modelo, la función objetivo artificial, resolver el problema artificial y después resolver el problema real, lo que se haría bastante complejo con una matriz con tantas variables. Por eso es que se desarrolló el método de transporte, que como todo método de la programación lineal parte de una solución inicial básica factible. Y en este caso, para plantear la tabla inicial, tiene algunas variantes con respecto al método simplex, y es que lo que se plantea es una matriz de costo. Se resuelve resolviendo una matriz, donde en cada fila se colocan las ofertas y en cada columna las demandas. Y en la intersección de fila y columna, la variable de decisión, es decir, x11 es la cantidad de producto que el origen 1 envía al destino 1, y así sucesivamente. Y en la esquina superior derecha se coloca el costo unitario, el C sub IJ. Al final de cada fila, la oferta de ese origen, y al final de cada columna, la demanda de cada uno de los destinos. El problema de transporte, para poder resolverse, debe estar balanceado. ¿Qué significa esto? Que la sumatoria de la oferta total debe ser igual a la sumatoria de la demanda total. Obviamente, en la realidad puede que esto no se cumpla. Después veremos cómo resolvemos cuando este hecho no se cumple. Pero para poder resolver, el problema debe estar balanceado. El método de transporte es un método iterativo, igual que el método simplex. Parte de una solución inicial básica factible, verifica a través de una prueba de optimalidad si esa solución es la óptima o no. Si es la óptima, el método se detiene. Si no es la óptima, busca una nueva solución que mejore el valor de función objetivo. El método simplex partía de la solución inicial básica factible que estaba en el origen, ¿sí? Es decir, cuando todas las variables de decisión valían 0. Obviamente, el método del transporte no puede partir de esa solución, sino que va a partir de una solución inicial que puede encontrarse por diferentes métodos. Nosotros vamos a ver 3. El método de la esquina noroeste, el método de costo mínimo o el método de Gobel. Entonces, hace la prueba de optimalidad para la solución inicial. Si esa solución es la óptima, se detiene. Si no es la óptima, va a tratar de mejorar esa solución. En el método de transporte, para mejorar la solución inicial, hay 2 formas de hacerlo, 2 métodos. Uno que se llama de Stepping Stone o el método MODI. Nosotros vamos a usar el método MODI para encontrar una mejor solución, si la que encontramos inicialmente no es la óptima. Entonces, vamos a resolver a través de un ejemplo.
En este ejemplo, la empresa Rima Sociedad Anónima transporta sus productos desde 3 fábricas a 3 almacenes. Tenemos 3 orígenes y 3 destinos. Se debe decidir cuál de las fábricas debe suministrar a cuál de los almacenes, de forma tal que se minimice el costo de envío. En la siguiente tabla se presentan los costos de transporte, las capacidades de las fábricas y las demandas de los almacenes, todo en toneladas mensuales. Si nosotros acá tenemos los datos, la fábrica 1 tiene una capacidad de 20 toneladas por mes, la fábrica 2 40 toneladas por mes, la fábrica 3 30 toneladas por mes. A su vez, el almacén 1 demanda 30 toneladas por mes, el almacén 2 20 toneladas por mes y el almacén 3 40 toneladas por mes. Y en la esquina superior derecha de cada celda dentro de esta matriz ubicamos los costos unitarios de transporte. Transportar una tonelada desde la fábrica 1 al almacén 1 cuesta 1 peso, de la fábrica 2 al almacén 1 1 peso y así sucesivamente. Esto es lo que se llama la tabla o matriz inicial de costos del método de transporte. En una primera fase de la resolución del problema tenemos que encontrar la solución inicial. Y dijimos que hay 3 formas de hacerlo. Hay más, pero nosotros vamos a ver 3. El método de la esquina noroeste, costo mínimo o fila mínima o columna mínima, dependiendo del caso, o el método de índice o aproximación de Vogel. Vamos a empezar por encontrar la solución inicial utilizando el método de la esquina noroeste. En este método, una vez que tenemos la matriz de costos, lo primero que tenemos que verificar es que la oferta total sea igual a la demanda total, es decir, que el modelo esté equilibrado. 20 más 40 más 30 da 90 con respecto a las ofertas, 30 más 20 más 40 da 90 con respecto a las demandas. Por lo tanto, es un problema equilibrado o balanceado. Podemos empezar a buscar la solución inicial. Este método de la esquina noroeste es un método muy simple, pero que tiene la desventaja de no tener en cuenta los costos. ¿Qué es lo que dice el método? Dice, en la matriz que tenemos de costos, asignar la mayor cantidad posible a la esquina noroeste de la matriz. En este caso, la esquina noroeste es la que está identificada o definida por la intersección entre la fila de la fábrica 1 y la columna del almacén 1. Esta es la esquina noroeste. Dice asignar la mayor cantidad posible a esa esquina. La fábrica 1 ofrece 20 toneladas por mes, pero el almacén demanda 30. ¿Cuánto podrá enviar la fábrica 1 al almacén 1? Obviamente, eso está limitado por su capacidad, porque ese almacén demanda más de lo que ella ofrece. Por lo tanto, lo máximo que puede enviar son las 20 toneladas por mes. Decimos que esta fila se satura. ¿Por qué? Porque esa fábrica ya no podrá enviar a ningún otro almacén. Por lo tanto, la matriz que queda definida a continuación es esta, ¿sí? Porque esta primera fila ya no va a jugar en nuestra matriz. Este ejercicio acá ya está resuelto, yo les voy explicando cómo se resuelve. El método dice, de la matriz que queda, asignar la mayor cantidad posible a la esquina noreste de la matriz. La esquina noroeste de la matriz es esta. Como 20 al almacén 1, 20 toneladas ya le había enviado la fábrica 1, quedan restante 10, que se las va a enviar la fábrica 2, porque esa es la esquina noroeste de la matriz. Por lo tanto, el almacén 1 ya va a satisfacer su demanda y ya no va a jugar en lo que queda restante de la matriz. Ahora la matriz que queda es esta, ¿sí? Por lo tanto, siguiendo la metodología, dice asignar la mayor cantidad posible a la matriz, a la esquina noroeste de la matriz, perdón. Ahora la esquina noroeste es esta, la mayor cantidad posible es 20. ¿Por qué? Porque esa fábrica tiene una capacidad de producción de 40, de las cuales 10 ya le envió al almacén 1, tiene un restante de 30, le va a enviar 10 porque es lo que demanda ese almacén. Esta columna de la matriz se satura
Y por lo tanto, en el siguiente paso, nuestra matriz quedó determinada por estas dos celdas. Y en la fábrica 2 tenía todavía restantes 10 toneladas que podía asignar, y la fábrica 3 todavía no le había asignado a nadie, por lo tanto tenía disponibles las 30 toneladas. Y de esa manera se completa la matriz, ¿sí? Esta sería la primera asignación o la solución inicial a partir de la cual el método va a tratar de optimizar. O por lo menos primero va a ver si esta solución es la óptima y si no lo es, la va a mejorar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta una vez que encontramos esa solución inicial? Como resolvemos por matrices, en este modelo que tiene m más n restricciones, en este caso tiene 3 y 3, 6 restricciones. Cuando se resuelve el modelo matemático, la cantidad de variables con valor que va a tener ese modelo por los grados de libertad del modelo matemático es m más n menos 1. Quiere decir que cuando nosotros encontramos la solución inicial, esa va a tener una cantidad de variables con valor de m más n menos 1. En este caso, m más n sería 6, menos 1, 5. En nuestra solución inicial tendríamos que tener 5 variables básicas, es decir, 5 variables con valor. ¿Cuáles son esas variables que tienen valor? x1, 1, x2, 1, x2, 2, que vale 20, x2, 3, que vale 10, y x3, 3, que vale 30. El resto de las variables de decisión, x1, 2, x1, 3, x3, 1 y x3, 2, valen 0. La cantidad de variables con valor es 5 y eso se cumple. Eso es algo muy importante que hay que verificar, que la cantidad de variables básicas, es decir, que tienen valor, sea igual a la cantidad de grados de libertad de ese sistema, m más n menos 1. Y encontramos la solución inicial. Vamos a ver cómo encontraríamos la solución inicial utilizando el método de la fila mínima. En este método es un poco mejor que el anterior, porque el anterior tiene las desventajas, como les dije, que no tiene en cuenta los costos. Este sí tiene en cuenta los costos por fila, si fuera fila mínima, o por columna, si lo hiciéramos por columna mínima. ¿Qué es lo que dice el método? Una vez armada la matriz de costos, ustedes no tengan en cuenta esto que ya está asignado porque esta es la solución, empieza por la primer fila, identifica la celda de menor costo, en este caso es la F1A1, esa es la celda de menor costo, porque los otros son 7 y 4, y asigna la mayor cantidad posible en esa celda. Si esa fila se satura, sigue por la siguiente fila. Si esa fila no se satura, sigue asignando a la siguiente casilla de menor costo de esa fila. En este caso la fila se saturó porque estaba limitado por la oferta de la fábrica 1, que eran de 20 toneladas por mes. Como esa fila se saturó, ahora pasamos a la siguiente fila. Buscamos en esa fila la casilla de menor costo. Esta es la casilla de menor costo, que es 1. Por lo tanto, asignamos a esa celda la mayor cantidad posible. En este caso es de 10. ¿Por qué? Porque la demanda del almacén 1 era 30. 20 había sido satisfecha por F1, le quedaban 10 por satisfacer. 10 toneladas por mes. Por lo tanto, eso es lo que le va a enviar la fábrica 2. La fila no se saturó, por lo tanto, vamos a seguir buscando la celda de siguiente menor costo, que en este caso es 5. Esta es la celda de siguiente menor costo. La metodología dice asignar en esa celda la mayor cantidad posible. Entre 40 y 20, en realidad, perdón, acá serían 30 porque la fábrica 2 ya envió 10 al almacén 1, le quedan disponibles 30 por enviar, pero el almacén 2 solo demanda 20. Por lo tanto, la fábrica 2 le va a enviar a ese almacén solo las 20 toneladas que demandan y le quedarán restante 10. Que como la fila no se saturó, se las va a enviar al almacén 3. La fila se saturó, vamos a la siguiente fila y dice asignar la mayor cantidad posible en la celda
de menor costo. En realidad la única celda que queda es esta, porque las otras dos ya están, digamos, esos destinos ya están saturados. Por lo tanto, solo queda que la fábrica 3 le envíe 30 toneladas por mes al almacén 3. Y encontramos una solución inicial básica factible, que tiene m más n menos 1 variables de básica, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. La cantidad de variables básicas que tiene que tener para poder continuar con la metodología. Eso con respecto a la solución inicial por el método de fila mínima. Vamos a ver la solución inicial por el método de índice de Vogel. Lo primero que hay que verificar es que la sumatoria de las ofertas sea igual a la sumatoria de las demandas. Luego se calcula por cada fila y por cada columna un índice que es un costo de penalidad, que se llama índice de Vogel. Ese índice se calcula como el valor absoluto entre la casilla de menor costo por fila y la de siguiente menor costo. ¿Qué es lo que indica este índice? Indica cuánto dejaría de ganar, mejor dicho, perdón, en cuánto se incrementaría el costo, ¿sí? Si la fábrica, en vez de enviarle al almacén de menor costo, le envía al de siguiente menor costo. Por eso es un costo de penalidad, ¿sí? Ese índice se calcula por fila y por columna. Una vez que se calcularon todos los índices, se busca el mayor índice, es decir, el mayor costo de penalidad. ¿Por qué? Porque en esa fila o columna, a donde el índice está, ¿sí? En el caso que nosotros tenemos, ¿sí? Calculamos los índices de Vogel por fila. Para la fila 1 el menor costo es 1, el siguiente menor costo es 4, por lo tanto el índice es 3. Para la segunda fila el menor costo es 1 y el siguiente menor costo es 5, por lo tanto el índice es 4, porque se calcula en valor absoluto. Para la tercera fila el menor costo es 2 y el siguiente menor costo es 3, por lo tanto el índice es 1. Y lo mismo se hace por columna. Primera columna el menor costo es 1, siguiente menor costo es 1, por lo tanto el índice es 0. Para la segunda columna el menor costo es 4 y el siguiente menor costo es 5, por lo tanto el índice que corresponde es 1. Y para la tercera columna el menor costo es 2 y el siguiente es 4, por lo tanto el índice es 2. Una vez que tengo calculados esos índices de Vogel por fila y por columna, voy a asignar en aquella fila o columna que tenga mayor índice de Vogel, es decir, mayor costo de oportunidad. En este caso es 4. Entonces digo, voy a asignar en la segunda fila, donde el índice es 4, es decir, la primera que va a distribuir o va a asignar es la fábrica 2. ¿Dónde lo va a hacer? En la casilla de menor costo. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar este costo de penalidad. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo este 4? Que si la fábrica 2, en vez de enviar al almacén 1, que le cuesta un peso, envía al almacén 2, que es el de siguiente menor costo, el costo se incrementa en 4 pesos por cada tonelada que deja de enviar a 1 y lo envía a 2. Por eso es que el método dice asignar la mayor cantidad posible en la fila o columna de mayor índice en la casilla de menor costo. En este caso, esta es la casilla de menor costo, la de 1 peso, F2 a 1. ¿Cuánto va a enviar F2 a 1? Y la mayor cantidad que pueda. Eso es su oferta es de 40, pero el almacén demanda 30, por lo tanto lo máximo que podrá enviar es 30. Una vez que se hizo la asignación, fíjense que esta columna, la de A1, se satura. Ya no va a jugar en las siguientes asignaciones, por lo tanto este índice ya no lo vamos a calcular. Pero para el resto de las filas y de las columnas vamos a tener que recalcular los índices. Si vemos en la fila 1, el índice, el menor costo es 4 ahora y el siguiente menor costo es 7, por lo tanto el índice vale 3. En la segunda fila el menor costo es 5 y el siguiente menor costo es 6, por lo tanto el índice vale 1. En la tercera fila el menor costo es 2, el siguiente menor costo es 4, por lo tanto el índice vale 2. Y ahora lo hacemos por columna.
La primera columna no, porque ya se saturó. Vamos a la segunda columna. El menor costo es 4, el siguiente menor costo es 5. Por lo tanto, el índice vale 1. Vamos a la tercera columna. El menor costo es 2, el siguiente menor costo es 4. Por lo tanto, el índice vale 2. Ahora tenemos recalculados los índices para la segunda asignación. ¿Cuál de esos índices tiene mayor valor absoluto? Este, el 3. El de la fábrica 1, el que corresponde a la fábrica 1. Por lo tanto, la fábrica 1 le va a enviar la mayor cantidad posible al almacén que le cuesta menos, es decir, a la casilla de menor costo. En este caso, entre 7 y 4, el menor costo es 4, la fábrica 1 va a enviar la mayor cantidad posible al almacén 3. El almacén 3 demanda 40, pero la fábrica tiene una capacidad de 20, por lo tanto solo le podrá enviar 20. Al enviar esos 20, la capacidad de la fábrica se satura. Por lo tanto, en la siguiente vuelta ese índice ya no lo vamos a calcular, porque esa fábrica ya no le puede enviar a ningún otro almacén. Y ahora nuestra matriz quedó delimitada por estas 4 celdas. Volvemos a calcular índice de Vogel por fila y por columna. Para la fábrica 2, el menor costo es 5 y el siguiente menor costo es 6, por lo tanto su índice sigue siendo 1. Para la fábrica 3 el menor costo es 2 y el siguiente menor costo es 4, por lo tanto el índice vale 2. Y ahora calculamos por columna. Para el almacén 2 el menor costo es 4 y el siguiente menor costo es 5, por lo tanto su índice vale 1. Y para el almacén 3 su menor costo es 2 y su siguiente menor costo es 6, por lo tanto el índice es de 4. Ya vuelta a calcular los índices para esta tercera asignación, ahora vemos el de mayor valor absoluto es 4. Quiere decir que vamos a asignar en el almacén 3. En el almacén 3, que su demanda había sido satisfecha en 20 toneladas, por lo tanto quedan 20 más por satisfacer, las pueden satisfacer la fábrica 3 o la fábrica 2. ¿Sí? La va a satisfacer, como lo que vamos a hacer es asignar en la casilla de menor costo, la va a satisfacer la fábrica 3, que tenía una oferta de 30 toneladas por mes, por lo tanto va a seguir teniendo 10 toneladas para distribuir entre los otros, en el almacén 2 exactamente, ¿sí? Va a enviar 20 toneladas por mes al almacén 3, el almacén 3 va a ver saturada su demanda, por lo tanto va a quedar por satisfacer la demanda del almacén 2. En este caso, como la única posibilidad es que las 10 toneladas que le quedaron a la fábrica 2 se la envíe al almacén 2 y las 10 que quedaron en la fábrica 3 la envíen al almacén 2, no es necesario recalcular los índices. Esta última asignación se completa por defecto. Por lo tanto, en esta primera solución inicial, la fábrica 1 va a enviar 20 toneladas por mes al almacén 3, la fábrica 2 30 toneladas por mes al almacén 1 y 10 al almacén 2, y la fábrica 3 va a enviar 10 toneladas por mes al almacén 2 y 20 toneladas por mes al almacén 3. ¿Cuál es la diferencia entre esta asignación y las dos anteriores? El costo. El costo de esta solución es de 240 pesos por mes. Si nosotros calculamos el costo de las dos distribuciones anteriores, tienen un costo de 250 pesos por mes. Quiere decir que esta forma de encontrar la solución inicial tiene una ventaja con respecto a las dos anteriores por el hecho de tener en cuenta los costos de oportunidad. ¿Sí? Siempre es mejor, como el método de transporte es un método iterativo, cuanto más cerca estemos de la solución óptima al iniciar la metodología, menos iteraciones vamos a tener que hacer, ¿sí? Por eso es importante, por eso se fueron desarrollando estas metodologías. La primera no tiene en cuenta los costos, la segunda tiene en cuenta costos, pero por fila o por columna, y esta tiene en cuenta costos de oportunidad, comparando los costos de toda la matriz en realidad.
una vez que encontramos la solución inicial, pasamos a la fase 2 del método. Lo que hacemos es aplicar el test de optimalidad. Lo primero que tenemos que verificar en este test es que la cantidad de variables básicas coincida con los grados de libertad del sistema, es decir, sea de n más n menos 1. Si nosotros volvemos a la solución inicial anterior, la del método de Vogel, tenemos 5 variables con valor, es decir, 5 variables básicas, y la cantidad de m más n menos 1 también da 5, entonces coincide. Por lo tanto, vamos a poder aplicar el test de optimalidad, es decir, vamos a poder contestar a la pregunta de si esa solución que encontramos es la óptima o no lo es. Lo vamos a hacer con un método que se llama el método MODI, donde obviamente lo primero que tenemos que hacer es verificar que se dé la cantidad de variables básicas necesarias para poder aplicar el método. Y después lo que vamos a hacer es encontrar un conjunto de costos marginales, U sub i y B sub j, de modo que para aquellas casillas que están llenas, aquí, los U sub i más los B sub j sean iguales a los costos directos. ¿Cómo hago para encontrar ese conjunto de U sub i y B sub j? Lo primero que hago es asignar a uno de ellos un valor 0. La metodología dice que sería conveniente comenzar con esa asignación de 0 en aquella fila o columna que hay mayor cantidad de asignaciones. En este caso podría ser esta, o esta, o esta. ¿Sí? Porque acá hay 2 asignaciones, acá hay 2, acá hay 2, acá también hay 2. Yo empecé por esta, pero podrían empezar por cualquiera de ellas. La diferencia está en que cada uno va a encontrar un conjunto diferente de U sub i y B sub j, pero el resultado final va a ser exactamente el mismo. Entonces, yo digo, si este U sub i vale 0, ¿cuánto debe valer este B sub j para que este B sub j sumado a este U sub i dé 5 en esta casilla? Entonces, si esto vale 0, para que dé 5, el B sub j debe valer 5. 5 más 0, 5. Una vez que tengo este 5, yo voy a decir, bueno, con este 5, B sub j es igual a 5. Para que este costo dé 4, ¿cuánto debería valer el U sub i correspondiente? Menos 1, porque 5 menos 1 es 4. Y así voy completando el conjunto de los U sub i y los B sub j, ¿sí? Yendo siempre por casillas llenas. Yo había encontrado este y este, ¿sí? Ahora con este puedo calcular este, que está acá, ¿sí? ¿Cuánto tendría que valer el B sub j si el U sub i es menos 1 para que este costo dé 2? Tiene que valer 3, porque 3 menos 1 es 2. Cuando encontré este y este, con este ahora puedo calcular este U sub i que no lo tenía. ¿Sí? Con este si este B sub j vale 3 y el costo es 4, el U sub i tendría que ser 1 para que 1 más 3 me dé 4. Y me faltaba por calcular este, que lo voy a calcular con el 0 y este 1 que tengo acá. ¿Sí? Si este U sub i vale 0, este B sub j debe valer 1, porque 1 más 0 es 1. Una vez que encontré esos costos marginales, ese conjunto de costos marginales U sub i y B sub j, voy a calcular la suma de los U sub i y B sub j en las casillas que están vacías. ¿Sí? Que son estos valores que están en la casilla superior izquierda de cada uno de los rectángulos de la matriz. Si ustedes se fijan, si yo acá sumo, me da 0. ¿Por qué? Porque la casilla está llena. Pero si yo sumo acá, en esta casilla que está vacía, 3 más 0 es 3, que no coincide con el costo directo. El costo indirecto no coincide con el costo directo. En la casilla llena, el costo indirecto coincide con el costo directo.
Y así voy calculando los costos indirectos en cada una de las casillas que están vacías. Acá es 2, porque 1 más 1 es 2. En esta es 6, porque 5 más 1 es 6. En esta otra que estaba vacía es 3, porque 3 más 0 es 3. Y en esta otra que estaba vacía es 0, porque 1 menos 1 es 0. Y así encontré todos los costos directos e indirectos para cada una de las casillas. El siguiente paso es comparar el costo directo, que es el que aparece a la derecha, con el indirecto, que es el que aparece a la izquierda. Y se restan costo directo menos costos indirectos. Esa diferencia entre los costos me dice cuánto se modificaría el costo si yo asignara una unidad en esa casilla que está vacía. Quiere decir que en este caso particular, el costo disminuiría en una unidad por cada tonelada que la fábrica 1 le envía al almacén 1. En este otro caso, el costo aumentaría en 1 peso por cada tonelada que la fábrica 1 enviara al almacén 2. En este caso, el costo aumentaría en 3 pesos por cada tonelada que la fábrica 2 le enviara al almacén 3. Y lo mismo para la fábrica 3 y el almacén 1. ¿Qué me está diciendo esto? Que esta solución inicial no es la óptima. ¿Por qué? Porque yo podría disminuir el costo en 1 peso por cada tonelada que la fábrica 1 le enviara al almacén 1. Por lo tanto, esta solución no es la óptima. Tendría que encontrar una solución mejor. Eso es lo que me dice la prueba de optimalidad. Ahora vamos a ver cómo hacemos para mejorar esa solución. Tendría que trazar el circuito cerrado, el camino cerrado que va desde esa casilla. ¿Por qué? Porque si la fábrica 1 le envía al almacén 1, eso que le envíe se lo va a tener que dejar de enviar al almacén 3. El almacén 3 va a dejar de recibir una cantidad, pero por condición del método, las demandas deben ser satisfechas. Por lo tanto, eso que ya no se lo envía a la fábrica 1 se lo va a tener que enviar a alguien más. Se lo va a enviar la fábrica 3. Lo que la fábrica 3 le envía al almacén 3 va a tener que dejar de enviárselo a alguien porque ella tiene una capacidad que es limitada. Se lo va a dejar de enviar al almacén 2. Pero lo que el almacén 2 deja de recibir de la fábrica 3 lo va a tener que recibir ahora de la fábrica 2. Y lo que la fábrica 2 le está enviando ahora al almacén 2 se lo va a tener que dejar de enviar al almacén 3. Si ustedes miran, hemos construido un camino cerrado que se mueve por casillas llenas y que de alguna manera equilibra fila, porque lo que sumo acá lo resto acá, por lo tanto la capacidad de la fábrica 1 no se ve afectada. Lo que resto acá lo sumo acá, por lo tanto la demanda del almacén 3 no se ve afectada. Lo que sumo acá lo resto acá, por lo tanto la capacidad de la fábrica 3 no se ve afectada. Lo que resto acá lo sumo acá, la demanda del almacén 2 no se ve afectada y lo mismo para la fábrica 2. ¿Sí? Esto para equilibrar el problema. Ahora bien, yo tengo que tener una cantidad de variables básicas que dije que tiene que ser m más n menos 1, en este caso 5. Si ahora esta variable que valía 0 va a tener valor, quiere decir que va a entrar en la base. Si una variable entra en base, otra variable va a tener que salir de la base para seguir manteniendo los grados de libertad del sistema. Por lo tanto, eso va a definir cuál es la cantidad máxima que la fábrica 1 le va a enviar al almacén 1, que es esa cantidad H que nosotros escribimos ahí. ¿Sí? Acá hay otra cuestión que hay que tener en cuenta y es que las variables básicas no pueden tomar valores negativos y esa es otra limitante para el valor de H. Por lo tanto, H va a tener que valer algo de modo que una de las variables básicas se vaya de la base. Por lo tanto, el valor de H va a estar de alguna manera limitado por aquellas casillas donde H está restando, porque esas son las variables que se van a poder ir. Por lo tanto, que H podrá valer 30, o H podrá valer 10, o H podrá valer 20. Si H vale 30, esta variable y esta variable pasan a tener valores negativos, y eso no puede ocurrir.
Por lo tanto, ¿cuál es el valor de h de modo que una variable básica salga de la base y ninguna de las variables básicas que queden tengan valores negativos? Es este valor de 10. H entonces vale 10. Si h vale 10, ahora la fábrica 1 va a enviar 10 toneladas por mes al almacén 1 y 10 al almacén 3, porque este valor va a pasar a ser 10. La fábrica 2 va a enviar 20 toneladas ahora al almacén 1 y 20 al almacén 2. La fábrica 3 no va a enviar nada al almacén 2 y va a enviar toda su producción al almacén 3. Por lo tanto, ahora la solución que nos quedó es que la fábrica 1 envía 10 toneladas por mes al almacén 1 y 10 al almacén 3, y así sucesivamente lo vamos leyendo de acá. Fíjense que esta es la variable que entró en base, x11, y la variable que salió de la base es x32, que ahora vale 0. ¿Sí? Encontramos una nueva solución, podríamos calcular el costo de esta distribución, pero antes que calcular el costo nos conviene saber si esa solución es la óptima. Para saber si la solución es la óptima tenemos que volver a calcular los costos marginales, es decir, los U sub I y los B sub J. Esa solución que encontramos es la óptima, ¿sí? Ustedes van a después calcular esos conjuntos de costos marginales y van a verificar que esta solución es la óptima. Cuando nosotros llegamos a la solución óptima, en realidad esta es la matriz de solución óptima, pero esto hay que interpretarlo. ¿Cómo se interpreta? La fábrica 1 envía 10 toneladas por mes al almacén 1 y 10 toneladas al almacén 3. La fábrica 2 envía 20 toneladas por mes al almacén 1 y 20 toneladas por mes al almacén 2. Y la fábrica 3 envía 30 toneladas por mes al almacén 3. El costo es mínimo y se puede calcular como 10 por 1 más 10 por 40 más 20 por 1 más 20 por 5 más 30 por 2. Y de esa manera encuentro el Z, que es el costo mínimo de distribución. Entonces, repasando, ¿cómo aplico el método de transporte? En un paso inicial o fase 1 debo encontrar una solución básica factible inicial. Una vez que encontré esa solución básica factible inicial, que puede ser por el método de la esquina noroeste, método de fila mínima, método de columna mínima o método de Vogel, tengo que aplicar la prueba de optimalidad. Es decir, encontrar el conjunto de los U sub I y los B sub J que me permitan calcular los costos indirectos para verificar si hay alguna distribución que tenga un costo mejor que el que encontré. Si alguna de las comparaciones de costos directos e indirectos son menores a 0, debo iterar, es decir, encontrar una solución básica factible que mejore el valor de función objetivo. Esos serían los pasos a seguir para encontrar la solución en el método de transporte.